Buenos días, Julio, al equipo, a los oyentes. Un placer volver a escucharlo después de mucho tiempo. Conmovedor el testimonio, una entrevista que es, como usted bien ha dicho, una lección, no solamente una lección de vida personal, sino que recuerda algo que es fundamental. Lo dijo Henry ahora, es imposible no enamorarse de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública, en mi caso, de mi universidad. Para mí, le quiero contar, la universidad fue, después de mi madre, fue el Estado. Yo no conocía nada que fuera Estado, porque cuando ingresé a la universidad entendí que era posible estudiar de manera gratuita, que había unos comedores universitarios, que había comida caliente para la gente de todo el país, que no tenía recursos. Era otra casa, era un hogar, y esa casa era el Estado. Y Henry, como un funcionario serio, responsable, sencillo de ese Estado, transmite tantos mensajes al tiempo. Primero, que el Estado está allí, defendiendo las instituciones. Segundo, que hay que dialogar y escuchar al otro siempre. Pero tercero, que la violencia no vale. Yo lo escuchaba ahora y me parecía estar escuchando un alto negociador de paz, un comisionado de paz, un hombre con una experiencia de vida que le transmite a los colombianos no la violencia, sí escuchar. Hay diferencias, mesas de diálogo, pongámonos de acuerdo, no destruyamos lo público. Qué cantidad de mensajes que ha enviado Henry, y además me transportó a mi época de juventud y adolescencia, donde gracias a la universidad pública yo pude ser médico, a esa universidad y luego a la Universidad del Valle. Yo creo que hay que amar la universidad pública, cuidarla, defenderla y resolver este conflicto. Con una cosa adicional, Julio, ahí está Colombia, en la universidad pública. Lo emocionante de la universidad cuando yo llegué a mis 16 años no era solo encontrar acogida, resolver dificultades. Yo no hubiera podido ser médico sin la universidad pública, sino además encontrarse con toda Colombia, con la costa Caribe, con los santanderianos, con el Pacífico, con la gente que venía en Pichada, con estudiantes de todas partes, con profesores de todas partes, en un ambiente donde se cultivaba la discusión, el diálogo, la formación, inclusive la formación política, por supuesto. Así que emocionante, Henry, y ojalá se resuelva esto pronto y en todo caso no vayan a atentar contra él en primer lugar ni contra ninguno de los funcionarios que están cumpliendo con su deber heroicamente, como usted ha dicho. Pues están llegando cantidades de correos, Lucas, a la W, bueno, a los correos personales. Henry, rector, ¿no? Sí, pues ya es el candidato de la W, mejor dicho. No, es que a la rectoría. No, y además con los pies en la tierra, porque tiene toda la razón. Dice, no, muy agradecido porque me quieran nombrar negociador de lo que sea, pero gestor de paz. No, dice, yo no soy capaz. No, buenísimo. Embajador, quisiéramos aterrizar un tema que pues genera tensión política, vuelve a revivir los puntos distantes, y es el tema de la constituyente. Entonces, el presidente suelta una primera idea y luego esa idea se comienza a matizar con otras ideas, y que con las asambleas populares, y que si tal reforma no pasa, entonces tenemos que hacer esto. Y entonces el director del DPS también matiza. Luego aparece Germán Vargas de que él tiene ya la información confirmada de que vendrá una constituyente por decreto. Y uno hace lo que tiene que hacer, embajador, llamar al doctor Osuna, que es un ministro muy serio, muy amable, muy puesto. Si ustedes de qué están hablando, nada de eso va a pasar. Eso no es cierto. Constituyentes por decreto, golpes a la Constitución del 91, eso no es cierto. Pero las cosas pues se van inflando, usted sabe, ¿no? Y siguen dando vueltas y vueltas y vueltas. Embajador, ¿cuál es su opinión sobre esta infinidad de escenarios de reformas a la Constitución? Sencillita la pregunta, ¿no, Julia? Muy sencilla. Pero le pido comprensión porque mi condición diplomática ahora, por supuesto, no me permite ir más allá de mis tareas, pero le comparto lo que me pareció ayer responsable compartir en el Congreso Nacional de Naturgas. Nosotros asistimos ayer en la medida en que, para recordarle a los colombianos, 38 millones de colombianos hoy cocinan sus alimentos con gas,
Y de lo que se trataba ayer en mi intervención, en la conversación, es de cómo garantizamos reservas de gas suficientes para esas familias colombianas y cómo, si resulta necesaria la inversión extranjera y la cooperación internacional para garantizar esas exploraciones continentales y offshore, pues allí hay escenarios que estamos construyendo. Y por eso invitaba yo ayer a empresarios colombianos e internacionales a asistir con nosotros ahora, ya el 23 y 24 de abril, al Colombia Investment Roadshow, una rueda de inversión internacional a la que van a ir 4 ministros nuestros para intentar conseguirle a Colombia recursos en materia de energías limpias, de infraestructura, de turismo sostenible, en fin. En ese marco, creo que, por supuesto, los empresarios y los académicos preguntaban por lo que usted ha dicho. La incertidumbre era, digamos, la palabra por la que preguntaban a propósito de tanta especulación. Lo que yo puedo decirle, tengo la absoluta certeza, es que la incertidumbre y la especulación y digamos, la histeria de algunas personas que reaccionan exageradamente en los extremos del espectro político no ayudan. No resuelven nada, la gritería no resuelve nada y la especulación no ayuda a la inversión extranjera. Colombia tiene una fortaleza, que son sus instituciones. Aquí hay una democracia liberal, sólida, unas instituciones fuertes, y esas instituciones son una garantía para no solo la confianza inversionista, sino la estabilidad de la nación. Yo les decía ayer, al final, en una especie de repentismo para transmitirle a ellos y a los colombianos cierta tranquilidad. Yo creo que deberíamos los creyentes como elevar una especie de mantra, de oración, que dijera, hombre, danos hoy nuestro gas de cada día y la reforma pensional que necesita Colombia. Le hago esa digresión porque me preguntaron por ella y tuve que responder. Pero también no nos dejes caer en la tentación de la violencia verbal, porque ha habido mucha violencia verbal. Ha habido frases inconvenientes a propósito de rupturas democráticas, de golpes de Estado, de autogolpes. Nada de eso va a pasar. Creo que tenemos que pedir también que nos libramos del mal de esa polarización destructiva y digamos, no constructiva. La polarización extrema no ayuda. Hay un cambio en la sociedad colombiana. Es la primera vez que hay un gobierno de izquierda en 200 años, pero también hay un fenómeno social. Es la primera vez que se aglutinan miles, millones de personas alrededor de un reclamo social. Se sienten reivindicadas, reconocidas, identificadas. El presidente Petro encarnó ese reclamo y le dio voz a esos millones de colombianos. Y esa voz no se puede acallar violentamente ni tampoco desconocer. Claro. No son pocos, son millones de colombianos. Allí están expresándose, se seguirán expresando. Hay que escuchar a esos colombianos, hay que darles soluciones. Y también hay que escuchar al resto de Colombia que tiene opiniones distintas. Eso es lo que decía Henry. Hay que dialogar, escuchar y encontrar soluciones. Henry lo tiene más claro que cualquiera de nosotros. Embajador, y usted ha dicho ahorita que hay mucha violencia verbal y dice que nos libren de la politización. ¿Usted de pronto no podía aterrizar al gobierno para convertirse en esa persona que calme los ánimos y permita que esa violencia verbal pues también se calme? Cuando uno escucha gente sabia, no tiene sino que humildemente aprender. Voy a pegarme de las palabras de Henry. Hay otra gente más capaz. Fíjese que ustedes le ofrecen, y el ministro de la Cultura, a este compañero de seguridad, que se vaya a resolver el problema, y él dice, no, ahí hay unas directivas que son las que tienen que hacer eso. Muchas gracias, pero no, yo cumplo mi tarea de celador. Yo cumplo la tarea que me han puesto, estoy dedicado a eso. Quiero transmitir un mensaje también que es útil. A propósito de especulaciones y a propósito de versiones equívocas, pues está claro que el gobierno del presidente Petro está trabajando en la confianza inversionista. La inversión extranjera ha aumentado. El vicepresidente de inversiones del Banco Santander me decía en Londres hace unos días, estaba muy contento porque el día anterior había colocado 1.700 millones de dólares de bonos colombianos en cuestión de minutos y había apetito por 7 veces más. La economía está funcionando, hay estabilidad institucional,
Y, por supuesto, mi tarea es intentar Embajador Barreras, más inversión extranjera donde me pusieron y generar sí, empleo desde esas inversiones. De acuerdo. Hay otra gente que está de acuerdo, trabajando en eso. y usted está en su labor, pero usted hace parte de un gobierno, y quien propuso la Asamblea Nacional Constituyente no fue un representante a la Cámara con iniciativa, sino fue el propio presidente de la República, quien además ha lanzado unas cargas de profundidad importantes al acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, proceso en el que usted participó. Embajador Barreras, en estas condiciones, ¿usted todavía se siente cómodo en el gobierno del presidente Petro? Usted dijo ahora una frase clave, Lucas. Yo hago parte de un gobierno, pero más allá, yo soy responsable de este gobierno. Responsable como miles de personas que ayudamos a construir esta alternativa frente a la propuesta del señor Rodolfo Hernández, que como vio el país terminó siendo desafortunadamente para él pues un fiasco y una contradicción increíble. Nosotros creemos y creímos en que es necesario que Colombia salga de esa indolencia frente a un coeficiente de Gini de 0,56, que es el nivel de inequidad más vergonzoso de América Latina. Ayer decíamos, Colombia está en el centro de América Latina, lleno de oportunidades, llena de energías limpias, de minerales estratégicos, de biodiversidad, tiene la posibilidad de volver a comunicar los dos océanos. Estamos en un momento magnífico para convertirnos en un sitio de expansión de la inversión extranjera geoestratégicamente, y enfrascados nosotros en conflictos internos y además olvidándonos que esa posibilidad de crecimiento tiene que revertirse en la gente que ha sido olvidada durante años. Eso es el gobierno Petro. Uno no puede, y le agradezco, Lucas, la pregunta, ser responsable de un gobierno y salir corriendo cuando hay crisis y dificultades, porque eso no elimina la responsabilidad de quienes ayudamos a elegirlo. Hay que estar allí haciendo lo que nos toque, lo que nos permitan hacer, además, porque por supuesto son decisiones del señor presidente en donde puede uno ser útil, pero estar allí, tratando de resolver, de hacer la tarea, de hacer cosas, porque gobernar es hacer cosas y dar resultados. Allí donde uno sea útil, allí podrá estar. Sí, embajador, decía ayer Gustavo Bolívar que se ha roto la democracia representativa y que los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. Y usted en un tuit decía que es indeseable y riesgoso hablar de rupturas democráticas y que no le echen más gasolina al incendio. Pero no solo es Bolívar, porque usted ha visto también los discursos del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, después de la reforma a la salud que se hundió, decir que como no se pudo en el Congreso por consenso, nos vamos entonces de golpe. Entonces yo sí le quiero preguntar si usted cree que el gobierno se está equivocando con esa forma de atacar al Congreso o decir el Congreso me sirve cuando me aprueban y no me sirve cuando no me aprueban. Esa pregunta es muy parecida a la primera pregunta de Julio a propósito de la propuesta de constituyente que el gobierno expresó. Allí hay un debate de fondo que hay que dar con tranquilidad. Le quiero contar, hace quizá 2 años, yo creo que Lucas lo recuerda, hicimos un debate en la Universidad Externado, yo apenas estaba iniciando mi tarea como presidente del Congreso de Colombia, a propósito de la democracia directa y de la democracia representativa. Aquí se trata de 2 modelos. Hay quienes creemos en unas instituciones de democracia liberal que implican separación de poderes, que implica que hay un ejecutivo, que hay un Congreso o Parlamento, que hay unas cortes y que ellas son independientes y generan un equilibrio. Hay otros modelos que prefieren profundizar la relación del gobernante con el pueblo directamente, es la democracia directa, la democracia plebiscitaria o representaria, y que es a él la que hay que consultarle permanentemente. Las 2 posiciones son legítimas. La experiencia nuestra, por supuesto, hay que recordarla solo para evaluarla. Nosotros le preguntamos, como quisimos hacer, al pueblo colombiano nada menos que por la paz, y perdimos. En un plebiscito perdimos. Y los argumentos con los que nos derrotaron, pues fueron argumentos falaces, como se supo. Llegaron a decir que si se firmaba el acuerdo de paz, los niños de Colombia iban a volverse gays, con todo lo absurdo que tenía esa frase y lo estigmatizante. Pero con argumentos como esos, perdimos. De manera que yo prefiero, en lo personal, eso soy, eso he sido toda la vida. Yo
milito en unas ideas de democracia liberal, las acompaño, y eso implica la existencia de separación de poderes y de una democracia representativa donde se tramitan los cambios y las reformas. Eventualmente, cuando se trata de revisar todo el pacto social, en el 91 se hizo una nueva constitución, pero para hacerla se necesita consenso, en mayúsculas, consenso. De manera que hay un debate que es académico, pero también político, sobre la democracia directa y la democracia indirecta. Nada le sirve a ese debate la violencia verbal. No hay rupturas democráticas, ni hay que invocar pues esa especie de fabulaciones o de profecías autocumplidas. No, con las palabras no hay que jugar porque incendian a la gente. El país necesita estabilidad, equilibrio, pero también sensibilidad social, y ese elemento es el que muchos no han entendido. El presidente Petro, como presidente, pues tiene un periodo que le fija la Constitución, pero más allá, como líder social, ha encarnado una voz popular. Esa voz popular llegó para quedarse. Esa voz popular tiene unos justos reclamos. Pensar que puede avanzarse en Colombia sin resolver esos justos reclamos. Por ejemplo, de los 8 millones de colombianos que no tienen esperanza de pensión, 3 millones de ellos en pobreza extrema. Y yo aprovecho para hacer una cuña, porque la hice ayer, y es que creo que la reforma pensional es la mejor oportunidad para demostrar que sí se puede tener consensos, porque esa reforma en particular ha ganado consenso en la academia, en los gremios, en el Congreso. Yo creo que todo el mundo sabe que el sistema pensional colombiano tiene que avanzar hacia un sistema de pilares y hay que aprovechar ese consenso para agendarla. Yo respetuosamente le he hecho esa consideración al señor presidente del Congreso, lo dije ayer. Yo creo que esa reforma hay que agendarla, hay que discutirla debidamente y hay que aprobarla, no solo porque resuelve el tema pensional, sino porque en este momento de polarización sería una señal de que el consenso sí es posible, de que las aguas pueden calmarse, porque todo tiene arreglo, se necesita voluntad de dialogar, de hacer, de construir esos consensos. Pues ojalá que lo logre. Embajador Roy Barreras, gracias por su tiempo y muchos éxitos con su visita. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Julio. Feliz día a todos.